Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro video tutorial para las clases de esta semana, que son 4 y 5 de noviembre. Seguimos con algunas operaciones con los números complejos. En este caso vamos a ver lo que es la potenciación. Y previo a eso tenemos que recordar y retomar algunos contenidos que hemos desarrollado a lo largo de la secundaria y primaria, tal vez. Recordemos lo que es el algoritmo de la división, se suele llamar así. Pero lo recordemos desde la forma más primitiva en la que ustedes lo vieron, que es con esa cajita en la que se veía el resto de la división y se veían bien todos los elementos de la división. En particular vamos a recordar lo que es la división entre números naturales solamente. Ya van a ir viendo por qué estamos recordando esto tan primitivo. Entonces, en la división tenemos el dividendo, el divisor, el cociente, que sería el resultado, y el resto en el caso de que la división no sea exacta, ¿sí? Con lo que nosotros vamos a concentrarnos de esta división es, primero, en obtener un resto natural, ¿sí? No vamos a seguir dividiendo, sino vamos a obtener un resto natural. Y lo que tenemos que ver es la característica de cómo puede ser el resto en una división entre números naturales. Si tenemos en cuenta el divisor, el resto en relación al divisor puede ser 0 o todos los números naturales antes de ese divisor. Es decir, R va a ser menor o igual a D menos 1, es decir, el número natural anterior al divisor, ¿sí? Esto es lo primero que uno aprende, ¿sí? El resto siempre va a ser menor al divisor porque si no podría seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, cuando esto es menor que el divisor y es número natural, ahí corto la división. En este caso, lo que nos interesa con la división, vamos a ver, no es el cociente, es decir, el resultado, sino queremos obtener el resto de la división, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que vamos a dividir y por qué necesitamos el resto. Entonces, punto y coma ahí, ¿sí? Ahora, recordemos la primera definición que dimos cuando comenzamos esta unidad de números complejos. Habíamos definido la unidad imaginaria como la raíz cuadrada de menos 1. Y eso nos da como resultado que y cuadrado es igual a menos 1. Entonces, acá ya tenemos una primer potencia de la unidad imaginaria con la que vamos a trabajar. Y lo que vamos a establecer es potencias bases con las que vamos a trabajar en manera equivalente, ¿sí? Entonces, definimos i a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. I a la 1 es i al cuadrado lo definimos de la definición de la unidad imaginaria, e i cubo lo escribimos como i a la 1 por i al cuadrado, ¿sí? Podemos descomponer esa potencia, ¿sí? Con propiedades de la potencia, y eso nos da como resultado i, que es i a la 1, por menos 1, que es i al cuadrado. Entonces, i al cubo nos da como resultado menos i, ¿sí? Entonces, ahora fíjense que las potencias bases con las que estamos trabajando son la potencia a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Este 0, 1, 2 y 3 son los posibles restos de la división por 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para resolver cualquier potencia? Vamos a tener en cuenta estas 4 potencias bases y el resto de dividir el exponente por 4 en el caso de que el exponente exceda el exponente 3, ¿sí? Entonces, cada exponente que se exceda de los exponentes bases, vamos a dividirlo por 4 y escribir la potencia como una potencia equivalente, ahora con exponente igual al resto de haber dividido, ¿sí? Esto sucede porque, si nosotros nos fijamos, estos 4 números, al ubicarlos en los cuadrantes x, y, lo que van haciendo es ubicar los puntos, si los ubicamos como número complejo, ¿no? Recordemos la representación de los números complejos en el plano de x, y. Estos 4 números complejos nos dan los puntos que están sobre los ejes, ¿sí? Porque fíjense que este no tiene parte imaginaria, este no tiene parte real, este no tiene parte imaginaria, este no tiene parte real. Entonces van a estar sobre los ejes x, y en los primeros puntos, 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces,
no me distraiga. Entonces, están ubicados sobre los ejes en el punto 1, menos 1, menos 1, 1. Y ahora, los números complejos se comportan de manera cíclica, entonces todas las potencias van a ser múltiplos de alguno de esos, por lo tanto yo puedo expresarlos como equivalente a estas potencias bases, ¿sí? Eso es una explicación por ahí un tanto más geométrica, pero sirve para hacernos la idea de por qué vale representarlo con el resto como potencia equivalente. Entonces, acá le dejé algunos ejemplos. Por ejemplo, i a la 15. Dividimos i a la 15 y nos da como resto 3, ¿sí? Entonces ahora, i a la 15 lo escribo como i al cubo, e i al cubo, si yo me fijo en el cuadradito de las potencias base, nos va a dar menos i. Entonces, i a la 15 nos dio como resultado menos i, ¿sí? I a la 64, si yo hago 64 dividido 4, me da resto 0, entonces lo escribo como i a la 0 y eso es igual a 1. I a la 21 divido con 4, resto 1, entonces i a la 21 es lo mismo que i a la 1 igual a i. I a la 30 dividido 4 me da resto 2, entonces escribo i a la 30 igual a i al cuadrado y como resultado me da menos 1. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la potencia así solita? Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos que recordar lo que se llaman las propiedades de la potencia, ¿sí? Por eso nunca nos olvidamos de nada. Fíjense que rescatamos la forma más primitiva de dividir y las propiedades de la potencia que las ven desde que ven los números naturales con todos los conjuntos numéricos. O sea, es algo que ven desde el primer año, ¿sí? Y lo estamos usando para poder operar con números complejos. Miren cómo se arrastra todo. Entonces, tengo i al cubo por i a la 25 dividido i a la 7. Lo primero que voy a hacer es expresar como potencias base todos los miembros que tenga de esta operación. Y luego terminar de calcular lo que me queda. Es decir, i al cubo lo voy a expresar como menos i. Y a la 25 voy a buscar el resto de la división por 4, que en este caso me da 1, y entonces lo expreso como su potencia equivalente. Y luego, y a la 7, que me da como resto de la división por 4, 3, lo dejo escrito como i al cubo. Y no modifiqué las operaciones ahí en el medio. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder terminar de resolver eso? Aplico propiedades de la potencia. Primero, bueno, termino de resolver esto, y a la 1 es i, y al cubo me da menos i, y ahora veo que potencia de potencia igual base se sumaban los exponentes, entonces acá me queda i al cubo, al cuadrado, perdón, y después en la división se restaban los exponentes, entonces me queda 2 menos 1, me queda a la 1. Negativo con positivo, negativo, ¿sí? En el caso de que no me hubieran quedado tan perfectito acá, sino que me hubieran quedado exponentes más altos, que no debería, porque justamente lo estoy llevando a potencias con exponente de 0 a 3, ¿no? Pero si no, acuérdense que producto de potencias igual base se suman los exponentes, división de potencias igual base se restan los exponentes, y recuerden ahí todo lo que son las propiedades de la potencia. Por último, si además tengo sumas y restas, lo que voy a hacer es lo mismo. Primero, escribir como potencias equivalentes todas las potencias que tenga inicialmente. Con 9 me da resto 1, con 17 me da resto 1, y esta ya tiene elevado a la 1. Y ahora lo que hago es trabajar como si la i fuera una x, y sumo todas las partes numéricas y la parte literal, que sería la parte que tiene letra, como en este caso es igual, ¿sí? Están todas elevadas al mismo exponente, lo puedo sumar y restar. Entonces voy a sumar, primero resto 3 menos 7 y después le sumo el 1/2. Si no pueden hacer todo junto, obviamente, ya están en quinto. Pero esa es la forma de ir trabajando. Primero, llevar todas las potencias de la unidad imaginaria a potencias de este cuadrito base y luego terminar de sumar, restar todo lo que sea posible, ¿sí? Obviamente van a tener que ir viendo qué es lo que pueden juntar con qué, ¿no? En este caso me quedó todo imaginario, pero podría haberme quedado algún término sin unidad imaginaria y entonces eso lo voy a juntar con los términos que no tienen unidad imaginaria, ¿no? Y me puede quedar una parte real en el resultado. Eso es todo, la potencia
una vez que uno le agarra la mano a esta división, no genera grandes problemas, ¿sí? Pero por ahí hasta que uno aceita esa cuestión y vuelve a lo primitivo de la división, puede que estemos ahí no tan aceitados, pero después creo que no es algo que genere tampoco mucha dificultad. Por ahí, disculpen si estoy diciendo que no genera mucha dificultad y a ustedes sí le está generando. Si tienen algún problema, saben que pueden conectarse a la videollamada del jueves o también preguntarme por el aula virtual. Acá tienen todas las actividades. Esta vez les voy a dejar el archivo como Word porque si no se pierde mucha calidad al convertirlo en PDF y todos los exponentes, si no, no los van a ver y se van a volver monos tratando de descubrir el exponente. Entonces, esta vez se los voy a dejar como archivo de Word al trabajo. Bueno, eso es todo. Espero que se encuentren muy bien y cualquier cosa los espero en la videollamada del jueves, el jueves a las 11. Les mando un beso y un abrazo enorme.